Sí, así están en Costa Rica. La llegada del emperador. Tiemblan los delincuentes en Costa Rica. Dale, dale caña. Pará. Pará, ya está. Uf, me cansé. Está viejo para esta cosa. Ni sentado puedo bailar. Fui a Estados Unidos, traje una panza que no puede ser. Ay, mis amigos, qué alegría Costa Rica que recibe al emperador Nayib Bukele. Aquí lo tienen, al emperador, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por esto. Ahí lo tenés. Al emperador, el recibimiento en Costa Rica. Dale volumen. Ni al rey reciben así. Con Nayib Bukele, el emperador. Ahí va. Ahí baja el emperador. Vaya y saluda a la gente, ahí está, no se esconde. Pueblo de Costa Rica. Usted la casó a ella. Acá está donde usted casó a la tía. Casó a mi tía Rebeca Hernández Campos en El Salvador. La tía Rebeca. Yo vengo acá también a mi mamá, usted la casó cuando era alcalde. Sí, y es un placer y es un orgullo tenerlo como presidente. Don Nayib, ¿qué siente de un país vecino ser recibido de esta forma como si fuera su país? ¿No? Tal vez allá un poco más. He venido muchas veces a Costa Rica. Casa don Rodrigo Chávez también. Doña Ari, hoy le decía a don Rodrigo que parecía fácil el discurso, parecía simple lo que usted hizo de cómo hacerlo de la seguridad. Y dice don Rodrigo, es simple. Vea lo que le pregunta ahora el periodista. Aquí en Costa Rica un muchacho que violó a una chiquita de 11 años y mató a su hija de meses, 50 años de cárcel. Y otro muchacho que la mató a una muchacha con 3 hijos, le dieron, lo saltaron al día siguiente. Sí, la verdad es que las cosas que pasan, uno se pone a pensar por qué no defienden los derechos humanos de la gente honrada, de la gente buena. ¿Quién piensa en ellos? ¿Quién los defiende? Y pues cuando las autoridades van tras los que hacen esas cosas, los criminales, ahí sí saltan a defender los derechos de los criminales. Podemos en Costa Rica terminar esto porque estamos muy mal. Ahorita acabo de ver, hay 2 homicidios aquí en Desamparados. Por supuesto que puede, pero los poderes del Estado deben de apoyar al presidente en las políticas de seguridad, si no es imposible. Necesita apoyo del Congreso, de la Asamblea, y necesita apoyo de la Corte. No se puede hacer sin eso. Que tal vez en el 2026 no lo digo. Presenta lo que Dios quiera. Gracias por las palabras. No se preocupe, señor periodista, no se preocupe. Llegó el emperador para poner aquí el fin a todo este movimiento pandillero que existe en Costa Rica, que están sufriendo mucho. Homicidios en El Salvador, 0. En Costa Rica llevan aproximadamente 700 durante este año 2024. Ahora te voy a poner las palabras de alguien que escucharon ahí bien, ¿no? Aunque el audio no era muy bueno, pero escucharon que tienen que ir todos unidos, todos los poderes juntos, detrás del presidente. Ahora escucha lo que tiene que decir el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos. Se trata de don Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz, y que hoy es una de las personas que tiene más consultas probablemente en la prensa, en la calle, con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque está la consulta y la duda de a qué va el presidente Bukele a la reforma. Usted es de los más solicitados hoy en el país, don Gerald. No, claro, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Creo que para Costa Rica y para este gobierno y en particular para el sistema penitenciario, la visita del presidente de El Salvador va a ser importante, va a ser histórica y muy relevante, porque vamos a tener la oportunidad de compartir con él cuáles fueron todos estos procesos que tuvo que llevar a cabo para que hoy El Salvador sea considerado como el país más seguro del entorno. Don Gerald, el del mundo. presidente Nayib Bukele
inició en junio su segundo mandato, pero en el primer gobierno logró la construcción de una megacárcel que logró la contención de una delincuencia que muchos pensaron ya se iba a adueñar del país, que muchos pensaron que ya no había forma de detenerla, pero él lo logró. ¿Podría nuestro país copiar esta estrategia? Claro, la idea de nosotros y de este gobierno fue hacer una estructura nueva dentro del sistema penitenciario. Hicimos todos los procesos, pero lamentablemente Costa Rica depende de un empréstito para poder llevar a cabo una obra que va a rondar más o menos los 100 millones de dólares. Estamos trabajando en este momento, ya los diseños se presentaron a planificación, el Ministerio de Hacienda tiene conocimiento y próximamente tendremos una reunión con todos los personeros del BID porque la cárcel va para este país. Y es una necesidad, porque tenemos privados de libertad que son bastante pesados, por decirles de alguna forma. Ustedes y la fuerza pública hacen lo que está en sus manos y lo que las leyes les permiten para tener en la cárcel a estas personas, pero el sistema penitenciario no da. ¿Cuál es la capacidad actual de nuestro sistema carcelario? Ahorita tenemos más de 17,000 personas privadas de libertad. Estamos hablando de una sobrepoblación que está llegando al 20%. Es urgente para Costa Rica hacer una cárcel nueva. Hemos tratado de llevar modelos de cárcel liviana. Al principio no funcionaron. La Asamblea Legislativa no los autorizó, pero eso no nos hizo quedarnos cruzados de brazos. Vamos fuerte, el proyecto está. Una vez que podamos ir desarrollando esta cárcel, que sería la cárcel nueva para todo el país, vamos a ir remodelando todas las demás cárceles que hay en este momento. Tenemos que recordar que hay un abandono total en los últimos 25 años de infraestructura. Hemos venido remodelando o haciendo pequeños parches poco a poco, con lo que nos permite el presupuesto, pero que viene el proyecto, viene, y que viene la posibilidad de ir reformando lo que ya tenemos, en eso estamos trabajando. Don Gerald, usted lo decía, no es algo que provocara este gobierno. El sistema carcelario viene con esta sobrepoblación hace muchísimos años y lo cubría, incluso yo cuando estaba en medios de comunicación. No es una sobrepoblación actual, pero le tocó enfrentarse a ese problema y es un problema que se suma, como lo decía usted, a una ausencia de inversión de los últimos 25 años. No es su culpa, pero usted busca la solución. No, efectivamente no es culpa de este gobierno. Recordemos que llegamos y ni siquiera había una política pública en materia de seguridad. Tuvimos que trabajar. Curiosamente recibimos la presión de la Contraloría, pero lamentablemente en los últimos 2 gobiernos la Contraloría brilló por su ausencia. Este gobierno no solamente ya hizo la política pública, sino que ya presentó el plan de acción y creo que los resultados son visibles. Nuestras fuerzas policiales vienen trabajando arduamente, los delitos han venido en una reducción, pero lamentablemente la justicia en Costa Rica requiere de 3 actores: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo ha puesto de su parte, el legislativo nos ha quedado debiendo y el judicial, lamentablemente, son constantes la liberación de personas con incidencia que es fuerte para el país. Veamos el caso del último femicidio, una persona que dejaron en libertad, que sale e inmediatamente mata a su expareja. Bien, amigos, es más o menos lo que está pasando en todos nuestros países. Gracias a Dios, Costa Rica, que se consideraba, no se considera ahora, porque El Salvador lo ha pasado, en este sentido de seguridad, uno de los países más seguros de todo el continente americano, incluido con Uruguay. Uruguay está teniendo el mismo problema también. Ojalá algún día Bukele llegue a Uruguay y también eduque a nuestros políticos para poder arreglar nuestro país y evitar esa delincuencia que nos lleva a nosotros a vivir en cárceles en nuestras propias casas. Ahora sí, vamos a cerrar con el discurso de Nayib Bukele y el presidente de Costa Rica, que es lo que a ustedes les gusta, porque siempre tiene algo que decir y ojalá que muchos países se vayan sumando a esto. Ya es Costa Rica, es Argentina. Qué raro que otros países no se sumen, ni siquiera se hayan presentado a la asunción del presidente Bukele. Muy pocos, el rey de España, el presidente de Argentina y algún otro más. Pero países que tienen un grado altísimo de delincuencia y que la gente ya prácticamente no puede vivir, esos, nada, no quieren saber nada. ¿Por qué será?
Ya saben ustedes cuáles países me refiero, ¿no? A ver si me escriben desde dónde me ven y me dicen, aquí no se puede vivir con la delincuencia. Creo que ninguno se escapa de nuestros países. Muy pocos hay. Cerramos. Vamos a escuchar a Bukele, el emperador Nayib Bukele, 2024, el mejor presidente de América. Dale, escuchamos. Bueno, y ahora de Bien. forma muy respetuosa le vamos a solicitar al mandatario Nayib Bukele sus palabras. De pie, por favor. Excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y señores miembros de su gabinete de gobierno, comité especial que me acompaña, invitados especiales, amigos de la prensa, las personas que nos están viendo a través de sus televisores, celulares, tablets, computadoras, etcétera. Señoras y señores, para mí es un gran honor, presidente, está de más decirlo, recibir esta condecoración de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica, como el máximo representante del pueblo de Costa Rica. Es un gran honor y la recibo no en mi nombre, sino en nombre del pueblo salvadoreño y sobre todo de toda la gente que ha luchado para que esta, bueno, fuera de Dios, que no necesita representación mía, pero toda la gente que ha luchado para que esto sea posible. Policías, soldados, personas que han trabajado, los ministros, el gabinete de seguridad del gobierno, los diputados, los jueces, los fiscales que han estado detrás de esta operación, que han continuado trabajando para seguir haciendo El Salvador aún más seguro todavía. Prácticamente ya convertimos al país más inseguro del mundo, porque El Salvador, a veces la gente piensa, bueno, El Salvador es el país más inseguro de la región, o el país más inseguro de Latinoamérica, o el país más inseguro. No, El Salvador era literalmente la capital mundial de los homicidios. Ese fue el nombre que nos pusieron, la capital mundial de los homicidios, y éramos literalmente el país más inseguro del mundo. Más inseguro que las zonas de guerra, más inseguro que Irak en su momento, más inseguro que Afganistán, más inseguro que cualquier zona de guerra. El Salvador es el país más inseguro del mundo. Y lo convertimos al día de hoy en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En el 2023 cerramos como el segundo país más seguro de todo el hemisferio occidental, solo después de Canadá, pero ya este año esperamos cerrar el año como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y eso pues ha sido el fruto del trabajo de mucha gente. Creo que el presidente dijo algo importante. Y es que yo le decía en la reunión privada que tuvimos a él, y lo dije también en la reunión de gabinete, que nosotros no veníamos a darle clases a nadie, nosotros venimos a aprender. Porque ustedes tienen aquí en Costa Rica una joya, en toda Latinoamérica, es una joya. Cuando uno ve la ventaja que nos llevan en muchísimas cosas, no de ahora, hace mucho tiempo, en educación, en salud, en turismo, en biodiversidad. Económicamente les está yendo muy bien con la gestión del presidente Chávez. Yo les decía que incluso yo a mi equipo, cuando yo veía las tasas de deflación en Costa Rica, mientras todo el mundo estaba en inflación, y nosotros en inflación, por supuesto, yo le decía, pero miren Costa Rica, está en deflación. Yo le pregunté cómo hizo. Y nosotros logramos, gracias a Dios, después de un año de lucha, bueno, y después de una lucha dura de julio a la fecha, logramos tener el primer mes con deflación global y deflación en alimentos, que era la más importante para nuestra gente. Lo logramos ahora en octubre, pero ustedes la llevan desde hace ratos. Y entonces nosotros venimos a aprender mucho de esta joya de país que tienen ustedes. Pero creo que podemos aportar en algo que nosotros ya vivimos y algo que nosotros ya resolvimos, que es la seguridad. Salvadas las diferencias que habrán entre los países y salvado que la inseguridad que vivíamos nosotros era 4 veces peor que la que tienen ustedes ahora. Pero en algún momento era muy seguro El Salvador y fue convirtiéndose en un país inseguro, y antes de convertirse en la capital mundial de los homicidios, tenía el nivel de inseguridad que tenía Costa Rica ahora. Es decir, iba así. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen.
Sí, bueno, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300. El delincuente le va a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000. El delincuente le va a dar 5,000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Y el presidente Chávez lo mencionó, lo hablamos en nuestra reunión privada. Nosotros veníamos combatiendo el crimen y veníamos teniendo resultados buenos. Pero una de las cosas que hicimos fue preparar todo el escenario para, en nuestra mente, lanzar la fase 6 de un plan que nunca la pudimos lanzar porque antes se nos vino el inicio de la guerra contra las pandillas, que la iniciaron ellos, no nosotros. Pero ya estábamos en un 75% preparados cuando lanzamos nuestra contraofensiva a las pandillas y las destruimos. Al día de hoy todavía quedan pandilleros escondidos y estamos buscándolos y todos los días agarramos 1, 2, 4. Pero actividad pandillería en El Salvador no hay. No hay homicidios, no hay extorsión. La gente camina por las calles a cualquier lugar. Yo incluso cuando llega gente de afuera a reuniones o algo, le digo, no vaya al lugar turístico, porque el lugar turístico siempre está seguro. Si quiere comprobar la seguridad de El Salvador, váyase al lugar más feo, más oscuro posible, donde no vea nada, donde esté oscuro, un barranco. Váyase al lugar que usted quiera. Váyase como va vestido, generalmente van con traje, algún reloj más o menos. Yo digo, váyase al lugar más oscuro, más recóndito de El Salvador. Siéntese ahí en una silla, si no hay silla, en una piedra, y se espera el amanecer. No lo hacen, pues, pero yo lo reto. Y espera el amanecer. Va a amanecer, va a salir el sol y usted va a conservar su reloj, su traje, su celular, su billetera, todo. Porque no hay una tan sola esquinita, no hay un tan solo cantón, caserío, barranco, comunidad, calle, avenida de El Salvador que no sea totalmente seguro, a toda hora del día. Y haber convertido el país más inseguro del mundo en eso es un milagro, claro, de Dios, pero yo sé que el presidente Chávez es creyente y por ende Dios lo va a ayudar en su plan también. Amén. Pero bueno, nosotros somos los que Dios obra a través de los hombres y nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Y se necesita, el presidente Chávez lo dijo, que la sociedad total en su conjunto esté detrás del plan. Porque El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo antes de nosotros gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2, 3 días después, 99 libres. Y uno no salió libre porque agarró a puñetazos al guardia, pues, pero si no hubieran salido los 100. Entonces empezaba, y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces empezaba un círculo vicioso, del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel.
por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las 2 manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora, de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados, solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles cómo era en El Salvador. Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, gracias a Dios, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Él. Tuvimos un éxito rotundo. La gloria de Él, nosotros fuimos sus instrumentos en ese momento y cuando nos quiera seguir usando, que nos siga usando a todos, porque a todos nos usa de alguna manera. Pero fue impresionante. Y cayeron así. Pero había el apoyo de toda la gente y el apoyo de todas las instituciones. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. No había un funcionario con poder en El Salvador que estuviera en contra de ese plan contra la delincuencia. Y no había, bueno, tal vez algunos, ni siquiera las familiares, la mayoría de familiares de los pandilleros están de acuerdo con el plan, tanto así que ustedes lo pueden ver en las encuestas nacionales e internacionales. 90 y pico % de los salvadoreños apoyan el plan contra las pandillas. Bueno, obviamente si los pandilleros eran 70,000, los familiares eran un porcentaje grande, amigos, familia, etcétera, pero incluso muchos de ellos estuvieron felices de que removimos a esos elementos de la sociedad y los metimos en la cárcel. Pero la gran mayoría de El Salvador, 9 de cada 10, un poquito más de 9 de cada 10, está y estuvo a favor de ese plan contra las pandillas. ¿Y por qué lo digo? Lo recalqué, porque creo que es importante, si nos acepta un consejo de un país que no es como Costa Rica, quisiéramos ser como Costa Rica aún en muchas cosas, un país que puede aprender mucho de Costa Rica. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Bien, gracias, presidente, por este reconocimiento. En nombre del pueblo de El Salvador, lo recibo de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica. Para nosotros es un gran honor y que Dios bendiga a nuestras naciones. Muchas gracias. Amén. Excelente. Por favor, mis queridos amigos, hay que hacer llegar la voz del emperador del bien, Nayib Bukele,
a todas aquellas personas que todavía no saben lo que está pasando en El Salvador y que creen que no pueden llegar a ser como El Salvador. Hay que reafirmar las palabras de este señor, que es un grande, es una persona de bien, creyente de Dios, que ha logrado que su país esté viviendo en tranquilidad. Por favor, este video, esta persona hay que hacerla notar en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, porque es el gran problema que tenemos ahora mismo en nuestros países, es la inseguridad. No se puede vivir en nuestros países debido a, bien saben ustedes a lo que me refiero, narcotráfico, drogas, todo ese desastre en el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Hay que hacer llegar la palabra de este señor, ¿eh? Lo tiene bien claro, y el que no quiere es porque algo esconde. Mis amigos, les agradezco por haber llegado hasta aquí, les mando un gran abrazo y se me cuidan, ¿eh? Hasta la próxima. Chao.